Muchas gracias a todos los renacuajos por formar parte de esta familia. Me ayudan a seguirles trayendo más contenido prácticamente todos los días. Si tú también quieres volverte un renacuajo, no dudes en volverte miembro del canal. Te dejo el enlace en la descripción. Como mención honorífica, le damos la bienvenida a Kenil, a Delta, a Lea Arelo, a Renan, a Nami, a The Joker, a Naig y a Ángel, por volverse parte de esta familia de renacuajos. Un nuevo descubrimiento. Nunca pensé que algo así cruzaría mi escritorio. El reporte llegó una tarde cualquiera, identificado como 8428-100260022849-3.4. Al principio no le presté demasiada atención, parecía uno más en la interminable fila de documentos que procesábamos en esta estación remota. Fue Anaim quien primero lo leyó. Recuerdo su rostro cuando levantó la vista del documento. Había algo en su expresión, no exactamente miedo, pero sí una inquietud que era casi palpable. Cuando finalmente tomé el informe en mis manos, lo leí rápidamente. Cuando lo volví a leer, cada palabra, cada línea, parecían burlarse de todo lo que creíamos saber. Al terminarlo, dejé el documento sobre la mesa con manos temblorosas y miré a Anaim. Esto no podía ser cierto. Esto tenía que ser una broma. Pero no, no lo era. Sabíamos que estábamos ante algo grande, algo que si llegaba a manos equivocadas o si alguien fuera de nuestra estación remota se enteraba antes de tiempo, podría desatar un caos sin precedentes. Lo primero que hice fue ordenar el bloqueo total de las comunicaciones. No podíamos arriesgarnos a que esta información se filtrara. A pesar de todo, aún dudaba. ¿Realmente valía la pena activar un código 3? ¿Sabíamos las implicaciones? Era una medida extrema, reservada para emergencias de la mayor gravedad, y un mal uso podría acabar con nuestras carreras, o algo aún peor. Pero tras discutirlo brevemente con Anaim, llegué a la conclusión de que no teníamos elección. Si este reporte era real, entonces no era solo nuestro deber, sino nuestra obligación moral escalarlo hasta el nivel más alto posible. Cuando activé el código 3, mi voz apenas logró mantenerse firme. Era un proceso protocolario, pero el peso de la decisión recaía completamente sobre mis hombros. Recité mi nombre, mi rango, mi ubicación y expliqué la naturaleza de nuestra emergencia. Lo llamé una herejía hecha por el propio universo. Lo que siguió fue un tenso intercambio con el operador. Sabía que no se tomarían esto a la ligera. Eventualmente, logramos que nos conectaran con un Lord Saint, una figura de autoridad cuya palabra superaba incluso a la de los Champions. Cuando envié el reporte, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cada segundo parecía una eternidad. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron exactamente las que esperaba. ¿Qué demonios acabo de leer? Le expliqué lo mejor que pude, con un tono de disculpa que no pude evitar. Le aseguré que si había cometido algún error al escalar esto, toda la culpa recaía sobre mí. Pero no hubo reproches. De hecho, fue todo lo contrario. El Lord Saint nos aseguró que habíamos hecho lo correcto. Entendió la gravedad del descubrimiento y con una rapidez que no esperaba de alguien en su posición, emitió unas órdenes muy claras. Se nos ordenó observar y reportar, con un énfasis absoluto en mantener el secreto. Para garantizarlo, el Lord Sign me otorgó una autoridad temporal equivalente a la de un champion, respondiendo únicamente ante él, y su última instrucción fue la más escalofriante. Bajo ninguna circunstancia, nadie de la Federación Sagrada debía rebelarse a estos humanos. Si alguien intentaba hacerlo, debíamos destruirlo sin dudar. El informe seguía sobre mi escritorio cuando terminé la transmisión. No podía dejar de mirarlo, preguntándome cómo algo tan simple, tan aparentemente inofensivo, podía desatar una tormenta de esta magnitud. Lo que estos humanos habían logrado, si el reporte era exacto, desafiaba no solo nuestra comprensión, sino posiblemente el interés de los propios dioses. Engum esté con nosotros, murmuré mientras preparaba a mi tripulación para lo que sin duda sería el capítulo más extraño de nuestras vidas. Pasaron algunos días
y el informe seguía pesando en mi escritorio como una amenaza silenciosa. No había tenido el valor de compartir los detalles con mi tripulación, no porque desconfiara de ellos, sino porque temía que al decirlo en voz alta, el impacto de lo que estaba en ese documento se volviera insoportable. Pero ahora, bajo el mando directo de Lord Saint y con la autoridad de un champion, ya no podía permitirme el lujo de ignorar el contenido. El nombre que figuraba en el informe era Mark, un humano, no un líder militar ni un político, ni siquiera un científico respaldado por alguna organización poderosa, solo un inventor. Un hombre trabajando prácticamente en soledad en un laboratorio improvisado en un rincón de su planeta. Pero lo que Mark había logrado era impensable. Según el informe, Mark había desarrollado una tecnología que permitía modificar el genoma humano con una precisión que ninguna otra civilización conocida había alcanzado jamás. No solo podía alterar rasgos físicos como fuerza o velocidad, sino que también era capaz de modificar aspectos más complejos como resistencia a enfermedades, capacidad cognitiva, incluso la esperanza de vida. Y lo más aterrador de todo, había encontrado una forma de transmitir estos cambios genéticos a través de generaciones, asegurando que su trabajo perdurará incluso sin intervenciones futuras. La Federación Sagrada había investigado durante siglos formas de mejorar su propia biología, siempre topándose con límites éticos, biológicos o tecnológicos. Y aquí estaba este humano, solo, logrando lo que nosotros ni siquiera podíamos imaginar. Lo que realmente hizo que este descubrimiento fuera considerado una herejía hecha por el universo no era solo el avance tecnológico, sino las implicaciones sociales y religiosas. La Federación había basado su estructura en la creencia de que la evolución era guiada por los dioses, que cualquier intento de alterar el cuerpo o la mente más allá de lo que deidades permitían era blasfemia. Para nuestra cultura, la genética era un terreno sagrado, intocable, pero para Mark, aparentemente, era solo un rompecabezas esperando ser resuelto. El informe incluía detalles escalofriantes de sus experimentos. Según los datos recopilados por los observadores encubiertos, Mark ya había probado sus modificaciones en sí mismo. Había aumentado su resistencia física al punto de soportar temperaturas extremas, regenerar heridas en cuestión de días y mantener un nivel de actitud cerebral muy superior al promedio humano. Incluso había rumores de que había logrado ralentizar el envejecimiento de sus células. Todo esto sin ayuda externa, sin conocimiento de la existencia de otras especies más avanzadas. Lo había hecho solo en la pequeña esfera azul que los humanos llamaban Tierra. El Lord Saint había sido claro: no debíamos, bajo ninguna circunstancia, revelarnos a los humanos. Si otro agente de la Federación intentaba interferir, nuestras órdenes eran destruirlos. Nunca había recibido una orden tan tajante y tan brutal, pero comprendía el porqué. Si los humanos descubrieran que no estaban solos en el universo y que su avance tecnológico llamaba la atención de civilizaciones mucho más avanzadas, podrían tomar decisiones impredecibles. Y Mark podría convertirse en un símbolo, en una chispa que encendiera una revolución, no solo en su planeta, sino en toda la galaxia. Mis órdenes eran claras: observar, reportar y garantizar el secreto. Pero en mi interior, algo se agitaba. ¿Qué clase de ser era este Mark? ¿Un genio brillante? ¿Un salvador para su especie? ¿O un peligro para el equilibrio del universo? Mientras la estación se hundía en un silencio cargado de tensión, no pude evitar preguntarme si los dioses realmente estaban observando a los humanos ahora, porque si lo estaban, quizá, solo quizás, estarían tan fascinados y aterrados como yo lo estaba.